hablamos de celeridad, hablamos de eficacia, hablamos de eficiencia dentro de la administración pública y es precisamente y más en estos momentos cuando se nos critica a la administración pública precisamente por las resistencias, precisamente por las dificultades o incluso por lo largo que se hace en la tramitación de los expedientes, ¿no? Te escuchamos con mucho interés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al viceconsejero, especialmente a Pedro Sosa. Es siempre un placer venir aquí a Santa Cruz y también es un placer hablar de urbanismo y más todavía de modernización de las administraciones públicas. En la ponencia anterior han tenido ocasión de comprobar que una de las pautas para modernizar las administraciones públicas es la digitalización, la informatización, la incorporación de nuevas tecnologías a la administración. Pero, como bien apuntaba el viceconsejero, hay otra pata que es esencial y que es cambiar las técnicas de intervención administrativa y especialmente la gestión urbanística. Seguimos con un modelo administrativo tradicional, casi decimonónico, y esas pautas hay que cambiarlas. En la presentación que yo les voy a exponer a continuación hay dos partes claramente diferenciadas. Una primera, donde se les intenta trasladar el porqué de esa necesidad de simplificación, por qué esas exigencias de celeridad y de eficacia, incluso cómo se pueden medir, ya han tenido ocasión de verlas con el ejemplo de Tacoronte, es decir, cómo se puede cuantificar la repercusión en los presupuestos públicos de esa modernización de las administraciones públicas. Y en la segunda parte me centraré básicamente en los aspectos urbanísticos. Uno de los documentos más recientes que pueden manejar es el informe que ha hecho la CORA, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, a la que pueden acceder a través de esa página web. Tiene apenas unas pocas semanas. Ustedes estarán cansados de oír que estamos en un proceso muy acelerado, supuestamente, de reforma de la Administración Pública, porque es una exigencia para poder salir de un contexto de crisis laboral, social, económica y financiera tremenda. Es decir, para salir de esa situación dramática en la que nos encontramos, uno de los elementos fundamentales es reformar las administraciones públicas. Y reformar las administraciones públicas pasa por simplificar la actividad de esas administraciones públicas. Esa reforma de las administraciones públicas no consiste solo en suprimir entes, organismos innecesarios, sino que pasa por modificar las técnicas de intervención administrativa, por incidir en los procedimientos administrativos. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de simplificación administrativa es de qué estamos hablando. Pues cuando hablamos de simplificación administrativa y de reducir trabas burocráticas, estamos hablando de medir cuáles son los costes administrativos. Por eso ha sido muy grato escuchar la presentación de Tacoronte, porque han tenido esa visión económica de cómo incide esa organización de la oficina técnica y esa digitalización de la oficina técnica en los presupuestos municipales y, por tanto, en las cargas tributarias de los ciudadanos. Y ese proceso exige también identificar y reducir las cargas administrativas. Bien, y cuando hablamos de costes administrativos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hablamos de algo que está perfectamente identificado. Ahí se les hace referencia al Manual Internacional del Modelo de Costes Estándar de la OCDE. ¿Y qué son los costes administrativos? Los costes administrativos, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, son aquellos en los que incurren, por un lado, las empresas. Por otro lado, el sector asociativo, las asociaciones de constructores, los colegios profesionales, las asociaciones de consumidores y usuarios, los propios poderes públicos y los ciudadanos para cumplir una serie de obligaciones legales. Cuando hablamos de costes administrativos, no nos referimos solo a los costes en que incurre la Administración al llevar a cabo su actuación. Costes administrativos son todos aquellos que, por razón de la actuación de la Administración, de la intervención de la Administración en la actividad de los ciudadanos, de la fiscalización de la Administración, de la actividad que llevan a cabo los ciudadanos, se producen costes para las empresas, para los ciudadanos y para la propia Administración. Bien, ese manual habla en general de las obligaciones legales de facilitar información sobre sus actividades o producción de los particulares. Información ha de entenderse
interpretarse en el sentido más amplio posible. Información quiere decir solicitar una licencia, aportar la hoja de dirección de obra, solicitar el informe del Servicio Canario de Salud para una piscina en un hotel, cumplimentar el cuestionario de edificación y vivienda. Todo eso son actuaciones ante la Administración, obligaciones que nos impone una determinada norma y que la OCDE engloba en el concepto general de información. Y esa información se la tenemos que facilitar por imperativo legal a autoridades públicas o a entidades privadas. Vuelvo a poner el ejemplo de los colegios profesionales. Ese tipo de información que han de facilitar los particulares en su actividad puede ser de dos tipos. Aquella que las propias empresas recopilarían, aun cuando no fuese exigible por la legislación, y aquella que no se recogería si no existiesen disposiciones legales que nos la exijan. Si en lugar de dedicarnos al urbanismo nos dedicásemos a la producción láctea, pues bueno, evidentemente nosotros no necesitaríamos un registro sanitario si no nos lo exige la norma. No necesitaríamos unos requisitos de trazabilidad si no nos lo exigiese la norma. Pero sí, realmente necesitaríamos saber por dónde evolucionan los envases que pasan de la botella al tetrabric. Tendríamos que estar al avance, a la última, de por dónde va la recogida de esos productos, etc. Entonces, esa información hay que distinguir entre aquella que las empresas generarían por su propia actividad y aquella que tienen que generar porque se lo exigen las disposiciones legales vigentes. Estos últimos son las cargas administrativas. Todo aquello que una empresa tenga que hacer, todo aquello que un particular tenga que aportar porque se lo exige una disposición legal, se integra dentro del concepto de carga administrativa. La simplificación administrativa y la eliminación de trabas burocráticas es un objetivo establecido por la Unión Europea. No es una mera idea de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, del Gobierno de la Nación. No, es un objetivo que marca la Unión Europea y lo marca dentro de una estrategia de mejorar la competitividad de la propia Unión Europea. Y simplificar la administración y reducir trabas, esta diapositiva está transcrita de ese informe de la CORA. Esa simplificación y esa reducción de trabas se enmarca en la estrategia de crecimiento y empleo. Simplificar la administración es mejorar la competitividad y, por lo tanto, facilitar el crecimiento de la economía y facilitar la generación de empleo. Cuantas más trabas burocráticas innecesarias, menos competitividad, menos crecimiento y menos empleo. Por eso les decía que la primera parte de la exposición pretende concienciarles de que simplificar la administración es contribuir a salir de un contexto de crisis económica, social, laboral y financiera dramático. Bien, pues dentro de esa iniciativa de legislar mejor, la Unión Europea puso en marcha un programa destinado a reducir la carga administrativa. Y la carga administrativa supone el 3,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Los europeos nos gastamos el 3,5% del Producto Interior Bruto en cargas que nos impone la legislación vigente. Y el 3,5% del PIB es una auténtica barbaridad. Y, por lo tanto, tenemos que procurar reducir esas cargas para que parte de ese 3,5% del PIB se destine a otros recursos. El Gobierno español, como no podía ser menos, se adhirió a esa iniciativa y dijo que para el año 2012 iba a reducir un 30% esas cargas administrativas. Y eso iba a suponer un ahorro de 15.000 millones de euros. Lamentablemente no hemos alcanzado ese objetivo. El informe de la CORA dice que hemos conseguido ahorrar 10.000 millones. Yo me permito ponerlo en cuarentena. Y si hubiésemos ahorrado 5.000, pues son 5.000 millones de euros que ahorrar. Pero para que vean la importancia de la cuestión, el objetivo que se ha marcado el Gobierno de España, de acuerdo con esa iniciativa comunitaria, es reducir 15.000 millones de euros para el año 2012. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues adoptando diversas medidas de simplificación administrativa. Una, han tenido ocasión de verla en la ponencia anterior, impulso a la administración electrónica, sustituir los medios administrativos tradicionales por medios electrónicos. Les han demostrado, solo como el Ayuntamiento de Tacoronte, el ahorro que puede suponer exclusivamente en la parte administrativa. Pero recuerden que cargas administrativas no son los costes en los que incurre la Administración en papel o en material fungible. Son los costes también en los que incurre el ciudadano
para presentar su proyecto, los costes en los que incurren las empresas para redactarlo, etc. Y la segunda parte es la puesta en marcha de un plan sistemático de reducción de trabas burocráticas. Y aquí ya no se habla de cargas administrativas, sino de trabas burocráticas, que es un término más peyorativo. Bueno, ¿y cómo medimos esos ahorros generados? Es decir, oiga, ¿y de dónde se van a ahorrar esos 15.000 millones? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cómo puedo constatar que hemos ahorrado 15.000, 10.000 o 5.000 millones? Insisto que antes les ha mostrado un gran ejemplo. Bueno, pues para eso se adoptó una guía metodológica a la que pueden acceder a través de Internet, que se llama la Guía Metodológica del Real Decreto 1083/2009, que establece un método simplificado de medición de cargas administrativas y su reducción. Como verán ahora, una de las cosas que hace esa guía es decirnos cuál es el coste medio de determinadas cargas burocráticas. De tal manera que no tenemos que preocuparnos por saber, oye, cuál es el coste de una solicitud presencial, cuál es el coste de una solicitud telemática, cuál es el coste de una compulsa, porque esa guía metodológica nos lo va a decir. Ese Real Decreto al que se refiere la guía metodológica se denomina el decreto por el que se regula la memoria del análisis del impacto normativo. Eso fue, en teoría, un gran avance porque lo que se obligaba era a los legisladores a que cuando producen una norma tengan que incluir un anexo donde digan qué consecuencias va a tener para la economía y para el ciudadano en materia de cargas burocráticas. Está muy bien que usted legisle, oiga, pues ahora la autorización previa de turismo, muy bien, la certificación de eficiencia energética, el informe de conservación o regulación, pues muy bien, oye, pero eso vale dinero. Por lo tanto, cuando usted legisla, tiene que saber, tiene que decirnos cómo va a repercutir en la economía, qué coste va a tener para la economía nacional. Eso es muy, muy importante. Curiosamente, este decreto adopta otra definición de cargas administrativas, a mi juicio, más limitada y menos acertada que la OCDE. Aquí se dice que son cargas administrativas las actividades de naturaleza administrativa. Fíjense que el concepto de la OCDE es más amplio. Un concepto global de información de todo aquello que yo tengo que recabar para aportarlo por imperativo legal. Sí sigue diciendo que son cargas administrativas todas las actividades que tienen que llevar a cabo empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Ahí se incluyen todas las actividades voluntarias de naturaleza administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial. Es decir, que incluso cuando estoy solicitando una subvención, la propia solicitud de subvención constituye una carga administrativa. Cuando yo me inscribo en un registro voluntario no obligatorio, es una carga administrativa. ¿Por qué? Porque todo tiene un coste. Bueno, ese método simplificado, que ahora les pondré un pequeño cuadro, contiene el catálogo de las actuaciones en las que pueden incurrir empresas y ciudadanos ante las administraciones públicas y cómo realmente se pueden simplificar y, sobre todo, se les asocia un coste expresado en euros. No nos habíamos puesto de acuerdo, el concejal de Tacoronte y yo, para hablarles de economía y de dinero, pero sí es evidente que tienen que tener presente, y en eso voy a insistir mucho, que simplificar es reducir cargas económicas para todos, para las empresas, para los ciudadanos y para la propia administración. Ese manual les dice que una presentación presencial ante una administración supone 80 euros de coste para empresas y ciudadanos. No hemos evaluado el coste de la administración. Los 80 euros son de las empresas y ciudadanos. Habría que agregarle el coste de la administración. El papel, el sueldo del funcionario, la electricidad a la oficina técnica, el agua, etcétera, etcétera. Solo para el ciudadano un coste medio de 80 euros. En cambio, la misma solicitud electrónicamente solo son 5 euros. Y dirán ustedes, hombre, pues 75 euros de ahorro, pues son 75 euros de ahorro. 10 solicitudes telemáticas en lugar de 10 solicitudes presenciales son 750. 100 son 7.500. 1.000 son 75.000. 10.000, 750.000. 20.000 solicitudes en Tacoronte se han ahorrado 1,5 millones de euros, haciéndolas electrónicamente. Fíjense qué fácil. Todos nos quejamos de que hay recortes, que no hay dinero, en la administración no tenemos. Pues muy sencillo, fomente la administración electrónica. Ahí se ahorra dinero.
de 5 euros a 80 euros. Le ahorramos a cada ciudadano, con actuaciones ejemplares como la de Tacoronte, 75 euros cada vez que tiene que presentar una solicitud. Pero eso es solo el coste de presentar la solicitud. Esos costes se acumulan porque es el ejemplo. Oiga, si aún encima tengo que cotejarla, oiga, pues le tengo que añadir, aquí pone 1 euro por compulsa a un documento. Bueno, si nos ponemos un poquito duros y le decimos que la compulsa yo no se la hago porque tiene que pagar una tasa y si no se va al notario, pues no le vale 1 euro y le vale muchísimo más. Era lo que les decía, todos los costes son acumulativos. En ese modelo simplificado tienen, no le he puesto todas las tablas, paso por paso cuál es el coste medio estimado de cada trámite. Ya les hemos comentado los dos primeros, pero si tramito a través de un intermediario, de un banco tal, 35 euros, o si tengo que presentar un informe o una memoria porque no tengo muy claro lo que quiero hacer, 500 euros, etcétera, etcétera. No se pierda mucho la diapositiva, entre en el Real Decreto, después le pasarán la presentación y ahí lo ven. Y después tienen una segunda tabla, por ejemplo, oiga, no, es que su licencia tiene un plazo de vigencia de 5 años y a los 5 años vuelva otra vez que la vamos a tramitar. La renovación automática le puede ahorrar 175 euros, coste medio de ahorro. La tramitación proactiva, es decir, que no somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que estar encima de la Administración, sino la Administración la que tiene que venir a nosotros, bueno, ahí lo verán. Bueno. Y supongo que concienciados de que simplificar y reducir trabas administrativas es muy importante para que el país avance, para que haya más empleo y para que seamos más competitivos, pasamos al lado del urbanismo. Bueno, pues lo primero que he querido decirles ahí es recordar unas palabras que decía Tomás Ramón Fernández en el año 2007, hablaba de simplificación administrativa. Y él recordaba que en un congreso en el que había estado 10 años antes, en el 97, en Italia, ya se hablaba de la simplificación administrativa y la actividad de construcción. Y estaban preocupados los italianos en el año 97 por la complejidad de la legislación urbanística y la incidencia negativa de esa complejidad en el mercado inmobiliario. Mientras en el año 97 los italianos estaban ya preocupados por la necesidad de simplificar eso, nosotros estábamos todavía reflexionando sobre otras cosas. Y Tomás Ramón Fernández nos recuerda que en aquella época de esos vientos de simplificación que ya soplaban en Europa no nos llegó casi nada. Nosotros estamos hablando de simplificación administrativa en el año 2013. Hemos tardado bastante en darnos cuenta de que eso es necesario. ¿Y por dónde nos va a llegar ese imperativo de la simplificación administrativa? Hemos dicho que era un objetivo de la Unión Europea por razones de competitividad, pero aparte nos lo van a imponer. ¿Por qué? Porque hay una directiva de servicios, la famosa directiva Bolkestein, que como ahora veremos tiene su repercusión también en el ámbito urbanístico. ¿Por qué es importante esa directiva? Porque insiste en algo que tenemos que tener presente todos aquellos que trabajamos en la Administración diariamente: el principio de proporcionalidad. Europa nos dice que no puede haber más intervenciones que las estrictamente necesarias y con la intensidad que sea estrictamente indispensable para conseguir el objetivo pretendido. Pedir licencia, pedir declaración responsable, pedir comunicación previa, pedir papeles por pedir, es contrario a un principio general del derecho que lleva con nosotros desde el Reglamento de Servicios del año 55, el principio de proporcionalidad. No podemos someter al señor ciudadano, a nuestro cliente, a más intervención, a más fiscalización que la que sea estrictamente necesaria. Y veremos que solo es necesario por razones imperiosas de interés general, no por desconfianza hacia el ciudadano. Es que si no lo controlamos, vamos a pedirle por si acaso. ¿Es que acaso el ciudadano va a ser más honesto? ¿Va a hacer menos trampa si pide licencia? ¿No? Si es tramposo por naturaleza, hará trampa con o sin. Principio de proporcionalidad, básico. Y nos decía Tomás Ramón que aparte de aplicar ese principio de proporcionalidad en base al cual se construirá el derecho administrativo, hay que ir a la sistemática simplificación de procedimientos. Y la Directiva de Servicios le dedica un capítulo entero. La Directiva de Servicios, el considerando 9, no pierdan el tiempo leyendo, le dice, oiga, no se aplica a determinadas normas, las de tráfico rodado, y no se aplica a las normas relativas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la ordenación rural. Y eso ha llevado a mucha parte de la doctrina a decir que no se aplica al urbanismo. No, no se aplica al planeamiento.
No se aplica a la legislación urbanística, pero claro que se aplica a las licencias. Claro que se aplica a los mecanismos de intervención administrativa. A las normas de ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, no, pero al otro sí. Esa diapositiva que tienen ahí, que después podrán verla con más detenimiento, corresponde al manual para la transposición de la Directiva de Servicios que editó la Comisión Europea. Y ahí nos dice, oiga, las normas urbanísticas, las ordenanzas de construcción pueden contener requisitos que regulen de manera específica actividades de servicios, todas. Si yo quiero montar un bar, un restaurante, una academia de preparación de oposiciones, todo, claro, ¿cómo que no me van a pedir licencia? Será de cambio de uso, será de apertura, será para acondicionar el local. Y por lo tanto nos dice, oiga, pues en ese caso hay que atenerse a la Directiva de Servicios, a la libertad de establecimiento. Bien, esa Directiva de Servicios se traspuso básicamente a través de dos normas, la Ley 17/2009 y la Ley 25/2009, lo que se conoció como la Ley Paraguas, la 17, la Ley Ómnibus, la 25, y les he puesto esa diapositiva para recordar que el principio de proporcionalidad no es solo un principio general del derecho que la doctrina se ocupa de comentarlo, es que es un imperativo legal por la Ley 17/2009. En ningún caso, legislación vigente, en ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o ejercicios se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador, mediante la que se manifieste en su caso el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ese es el principio de proporcionalidad. Tengo unos mecanismos de intervención más rígidos, la licencia tradicional, y tengo otros más novedosos, menos intervencionistas, más rápidos y más eficaces, como la declaración responsable de la comunicación previa. Y si con una comunicación previa es suficiente, incumpliré la ley si le voy a exigir una licencia. Habrán visto también en la estadística que les ponía el compañero de Tacoronte que ya hablan de actuaciones comunicadas en esa estadística que les pone. Bien, ¿qué se ha hecho en este país? Pues bueno, en este país hay gente que ha ido a una velocidad mayor y, por ejemplo, en su momento el Ayuntamiento de Segovia ya implantó hace muchísimos años las actuaciones comunicadas. Pero lo más importante es que no lo hace por capricho, sino que lo hace porque es consciente de que eso es beneficioso para la Administración, para los ciudadanos y para los profesionales. Y lo motiva la ordenanza, que por eso tienen la diapositiva que les he puesto. Ya le dice, el análisis continuado de los procedimientos administrativos. Han visto cómo funcionaba su oficina técnica en los últimos años. Ha puesto de manifiesto aspectos no resueltos de la burocracia administrativa, que suponen demoras y complicaciones en la tramitación de los expedientes de solicitud de licencia. Uno de esos aspectos es que, aún dentro de las obras menores, porque aquí siempre hemos hablado de obras mayores y obras menores, hay obras menores diferentes, que por su sencillez extrema, simplicidad absoluta, o por decirlo de una forma expresiva, y esta es la frase con la que me gustaría que se quedase, inocuidad urbanística y sectorial, son absolutamente no se va a destrozar la ciudad, no va a correr peligro la seguridad de las personas, no va a ser una aberración, nadie va a dar un pelotazo, son inocuas desde un punto de vista urbanístico y sectorial, pues entonces apliquémosle el principio de proporcionalidad. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Madrid y fíjense cómo valoran la repercusión que tiene la simplificación administrativa en otros aspectos. La simplificación y racionalización de las tramitaciones, incorporando criterios de calidad en el desempeño del servicio, desde que lo recibes, desde que le das la atención, desde que puede acceder a sus expedientes, a su calidad, permitirá paralelamente una mejora en la gestión de los expedientes de disciplina urbanística. Si yo reduzco la dedicación de la Administración a la intervención previa, a las licencias, porque sí, estoy liberando medios humanos y materiales para dedicarme más a otros aspectos, como puede ser la disciplina urbanística o la simplificación de las tareas de información urbanística. Poder obtener telemáticamente una cédula urbanística. Lo que ahorro en un lado, puedo destinarlo a otros aspectos. ¿Y qué es eso de las licencias por actuaciones comunicadas? Que ya funciona en muchos ayuntamientos, afortunadamente.
Pues son licencias que se refieren a actuaciones que en primer lugar no requieren proyecto técnico. Oye, ¿deberemos pedirle proyecto? No, solo en aquellos casos en que una disposición legal no lo exige. Y pues, por su reducido impacto urbanístico o repercusión medioambiental y escasa entidad técnica, sea suficiente un control inmediato para determinar su adecuación a la normativa aplicable. Volvemos al concepto de antes, son inocuas desde el punto de vista urbanístico y medioambiental y, por lo tanto, no podemos establecer trabas que demoren esa actuación de manera injustificada. En Sevilla, pues dice lo mismo. Oye, ¿cómo se hace? ¿La comunicación se efectuará en impreso normalizado o mediante aplicación telemática a través de la página web? Me voy a la página web del Ayuntamiento de Sevilla y le digo, yo quiero hacer esto. Y punto. Y la licencia se me da en un solo acto, automáticamente, y me la notifican telemáticamente. Coste, 5 euros. Tiempo, un día. Riesgo para la ciudad, para el urbanismo, para la seguridad personal, 0. Celeridad, eficacia, seguridad jurídica. Fíjense hasta dónde han llegado los catalanes. Yo soy madridista de pura cepa, Pedro lo sabe bien, pero reconozco que el Barça es el mejor equipo de la historia, ha sido. Y van por delante. Aplicando ese principio de proporcionalidad, han distinguido el régimen tradicional de licencia, que todos lo conocen, el régimen de comunicación, que también lo conocen, y el régimen de enterado. Y alguno de enterado yo pensé que era otra cosa. Fulano es un enterado. No. En Barcelona el régimen de enterado es aquel en virtud del cual la persona interesada comunica al ayuntamiento las obras que pretende ejecutar, sin aportar documentación, y puede iniciarlas al día siguiente de haber presentado la comunicación al registro municipal. Los catalanes se han vuelto locos. ¿Cómo va a ser eso? No, depende de qué obras pretenda ejecutar. Aplican el principio de proporcionalidad y van graduando en función del interés general a proteger una cosa u otra. ¿Sería concebible entre nosotros que alguien nos comunique vía página web unas obras y al día siguiente ya pueda empezarlas? Por la cara que ponen seguramente discrepan de... Bueno, ¿para qué obras funciona el régimen de enterado? Para que se queden tranquilas. Las obras menores de tipo 3, que ahora se las pongo, y puede hacerlo a través de... Puede ir al ayuntamiento presencialmente, le pueden ayudar a las oficinas de atención al ciudadano o a través de los medios electrónicos. Pueden iniciarse al día siguiente y el plazo de ejecución es de 3 meses. Si en 3 meses no las he hecho, no puedo continuar. Es decir, no vale eso de que comunico voy a hacer obras y estoy haciendo obras permanentemente porque no sé qué es lo que está pasando en ese edificio. Desde que usted lo ha presentado tiene 3 meses. Y se insiste en que no es necesario presentar ninguna documentación. La preocupación que tendrán todos es si hay trampa, es decir, si con el régimen de enterado puedo hacer otras cosas. Jamás. Saben que es tradicional de que nunca se pueden adquirir facultades en contra del planeamiento de la legislación urbanística. Por eso la Ordenanza Municipal de Barcelona se preocupa de recordar que el enterado no faculta en ningún caso para ejercer actuaciones en contra de la legislación urbanística del planeamiento vigente. Es decir, si yo presento por enterado una obra que es de comunicación previa o de licencia, estoy haciendo trampa, cometo una infracción urbanística, me sancionan y me paran la obra. Pero no tengo yo parado al señor de las obras, ni al que vende la bañera, ni al que va a instalar la bañera, ni al fontanero, ni al otro. Si es un tramposo, lo pagará. Pero no por presumir que va a hacer trampa, voy a tener parado a 3 trabajadores y a un pobre señor sin cambiar la bañera para el abuelo y ponerle el plato de ducha. Vale. Pero además de eso, y verán que les demoro las obras de ese anexo 3, el Ayuntamiento de Barcelona hace otra cosa que también les han apuntado antes. El Ayuntamiento, por medios electrónicos, me va a permitir autoevaluarme. Oye, lo que yo quiero hacer, ¿va por enterado? ¿Va por comunicación previa? ¿O va por licencia? Y tengo que poder hacerlo electrónicamente y autoevaluarme. No tengo que esperar a que me lo diga el técnico municipal, el secretario municipal o el primo del secretario.
Estos modelos tienen que proporcionar a las personas interesadas la información necesaria que debe tenerse en cuenta a la hora de redactar el proyecto de obra, plantear un uso determinado o presentar una comunicación enterada. Una cédula urbanística muy depurada, muy clara y que me permita saber. Para que se queden tranquilos, el régimen de enterado se aplica a las obras en interior de viviendas, locales, vestíbulos, que no modifiquen la distribución, que no afecten la estructura, la fachada, en edificios que no estén catalogados, que no tengan protección urbanística, actuaciones de limpieza, arreglo de jardines y solares que no implican tala de arbolado. ¿Cuántas veces le pedimos licencia a alguien para que limpie el solar? Si lo que debe hacer es limpiar el solar y estar encantado. Che, fulano, te sanciono porque estabas limpiando el solar y te abro expediente de disciplina urbanística porque no has pedido licencia. No, usted me lo comunica, limpia el solar y le felicito. Aquí lo que haríamos es, con el camión municipal, limpiarle el solar y complicarle la vida. Intento ser un poco autocrítico para resaltar las bondades del otro. Les he puesto el ejemplo de Extremadura para que vean a dónde llegan algunas comunidades autónomas. Han modificado su ley de ordenación del territorio y aplican el régimen de comunicación previa a actos de uso del suelo que para nosotros sería impensable. Por ejemplo, cerramiento de fincas, muros y vallados, comunicación previa. Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, comunicación previa. Invernaderos, comunicación previa. Primera ocupación, comunicación previa. Obras provisionales, comunicación previa. Parcelaciones, comunicación previa. Y dirán ustedes, en Extremadura, la que tienen que estar liando aquellos, han bajado los expedientes de disciplina urbanística. Porque la normativa es más clara, más sencilla y les permite destinar medios que antes destinaban a fiscalizar previamente, ahora a verificar. El régimen de comunicación previa, vuelvo a los catalanes, tiene una ventaja para todos, que es el siguiente. Yo presento la comunicación previa, pero no puedo ejecutar la obra hasta que pase, por ejemplo, en Cataluña, un mes. La Administración lo que hace aquí es que tiene un plazo para verificar que la comunicación previa es correcta y se ajusta al planeamiento y a la legislación urbanística. No es como el régimen de enterado que al día siguiente ya estoy poniendo el invernadero o la casa prefabricada. La diferencia es, insisto, que el cambio de régimen es que en lugar de que el ciudadano espere a que a la Administración le otorgue una licencia, ahora es la Administración la que está apremiada a responder, a reaccionar en el plazo de un mes a la iniciativa del ciudadano. Con lo cual, la actividad económica no está ralentizada por la ineficacia, por la inactividad, por la lentitud de la Administración, que debo recordarles que prevé un plazo de 3 meses para conceder licencia. Y el procedimiento solo exige un informe técnico y un informe jurídico. Y la Ley de Procedimiento Administrativo dice que tienes 8 días o 10 días, depende de qué, para emitir un informe. 10 y 10, ven, pero puede haber informes sectoriales. No. En ese plazo de un mes puedo reaccionar. Y ahora les voy a poner 3 ejemplos de por dónde van los tiros. La Ley 12-2012, que la conocerán, ha dicho, oye, las cargas administrativas es un obstáculo, la mayoría no son necesarias ni proporcionadas. Nos recuerda que, según la OCDE, España es el segundo país de Europa donde más trámites es necesario realizar para crear una empresa. El primero es Albania, lo cual debería darnos un poco de... Bueno, ¿y qué hizo esa ley? Oiga, si son locales que usted va a abrir para una actividad comercial de las del anexo y tiene menos de 300 metros cuadrados, no le voy a pedir ni licencia de apertura ni licencia de obras. ¿Por qué? Porque tras realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad se ha concluido que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria. Y no pasa nada. Locales de menos de 300 metros, ahí lo ven, no solo no requieren para determinadas actividades que están en el anexo. No solo no requieren apertura, sino que te dice el legislador estatal que ni siquiera licencia de obras para la adecuación. Lo que es lamentable es lo que dicen las 3 últimas líneas. Pero usted tendrá que tener el justificante de pago del tributo correspondiente. Yo libero las cargas, pero al ayuntamiento págale porque no tiene dinero. No estamos todavía convencidos de esas cosas. Otro ejemplo lo tenemos a la legislación autonómica, la Ley de Actividades Clásicas y Espectáculos Públicos.
en cuyo artículo 7 nos dice que la licencia de instalación incluye la de obra. Yo quiero montar un bar y resulta que tengo que ir con un proyecto de edificación y un proyecto de instalaciones. Y informa 2 veces el técnico y 2 veces el jurídico. Y uno tiene 3 meses y el otro tiene... No, tramíteme usted todo en un solo acto, un solo informe y resuélvame todo directamente. Es un gran avance si se cumple, que muchos ayuntamientos todavía no se han enterado. El último ejemplo es la incorporación al texto refundido de la declaración responsable para la primera ocupación. Es verdad que el legislador estatal, en el Real Decreto 8/2011, vuelve a exigir acto expreso, pero el Constitucional y el Supremo están de nuestro lado, es complejo. Después, si quiere, a la mesa redonda lo explicamos, se podrá aplicar. Para terminar, solo 2 cosas. La legislación vigente en España, que transpone la directiva comunitaria, nos dice que solo puedo establecer un régimen de autorización si está justificado por una razón imperiosa de interés general. Solo en ese caso. ¿Y cuáles son esas? Pues las define la propia Ley 17/2009 y la directiva. Entre ellas les he puesto en negrita la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección del medio ambiente, el entorno urbano, la conservación del patrimonio. Si no hay una de esas razones imperiosas de interés general, no puedo someterle a autorización. Y el mensaje final, antes de darle las gracias, es que simplificar es cosa de todos. Y me alegro mucho que han tenido un gran ejemplo en la primera presentación. Y simplificar quiere decir que si lo hacemos, contribuimos a salir de la nefasta crisis que nos está asolando a todos. Porque simplificar es reducir costes para la Administración, para los ciudadanos, para las empresas y para las entidades asociativas. Muchas gracias. Bueno, magnífica la exposición de Miguel Ángel. Yo creo que, además de simplificar, también clarifica muchísimo por dónde pueden ir los tiros en el futuro en la administración pública. Y fundamentalmente cuando se pasa de la desconfianza hacia el administrado y fruto de esa desconfianza se ponen un montón de controles que pueden ser innecesarios, ¿no? Tenemos tiempo para alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna que le podamos hacer a Miguel Ángel, al margen de que la charla ha estado clarísima, ¿no? ¿No creen en la comunicación previa a la declaración responsable? Allí uno dice que sí. Además, te voy a decir una cosa, nosotros en el Ayuntamiento de Buenavista tenemos un modelo de enterado, lo que pasa es que no conoce nombre. Ah, ¿y cómo se llama? Es decir, que en Buenavista son enterados. ¿Cómo es? Enterado. O sea, el cambiar al encargado de un año, una cocina oficial, comunicarse al promotor, pero va a ser el diseño de la base. Pero te voy a decir una cosa, es un problema que tenemos que no lo puede resolver el Ayuntamiento. Hace una semana un vecino quería barnizar la carpintería, que está en un allí, y no lo puede hacer el enterado. ¿Barnizar? O sea, que hay una ordenanza, entiendo, que le exige que pida licencia para barnizar. No, la ordenanza dice que siempre que no esté catalogado de edificio, tiene cualquier sistema. Para barnizar. Pero barnizar, si tú me dices pintar la fachada de un determinado... Depende de lo que se ponga barnizar, porque a lo mejor le cambian la tonalidad a la madera. Caray, ya la verdad... Vale, como habréis visto en la diapositiva, el régimen de enterado, por ejemplo, en Barcelona no se aplica a los inmuebles catalogados por razones de patrimonio histórico-artístico o de catalogación urbanística. Pero, hombre, barnizar es de... Bueno, le cambiarán el tono. Por la autorización de él, que es más rápido, no tiene que ir a la Comisión de Patrimonio y la Presidencia. Claro, el gran problema que se plantea, por ejemplo, seguramente en Buenavista se les ha dado, es que la legislación urbanística canaria solo contempla el régimen de licencia. Entonces los ayuntamientos tienen que atreverse, tienen que dar un salto en el aire para implantar el régimen de comunicación previa o de enterado. Claro, el gran problema... La de actividades sí, pero el texto refundido a la Ley de Ordenación del Territorio solo te habla de licencia. El reglamento de gestión solo te habla de licencia.
les estoy invitando para que el Gobierno de Canarias adapte la legislación urbanística a los nuevos tiempos. Sí, Pedro. Yo quería comentar una cosa para los que no sepan. Miguel Ángel, además, ha tenido una dilatada experiencia. Ahora es secretario general del Cabildo de Fuerteventura, pero él tiene una dilatada experiencia municipal, ha sido secretario del Ayuntamiento de La Oliva durante mucho tiempo. Creo que en Puerto Rosario también tuviste. No, en Antigua. Directamente Antigua también, efectivamente. Y tiene una experiencia también municipal y por esa trayectoria también le invitamos a que hiciera esta aportación. De todas maneras, yo quería comentar otra cosa, ya es que también por mi experiencia en el Gobierno de Canarias, en el departamento en el que trabajamos, hacemos lo que se llama el control de legalidad del planeamiento. Y entonces, a mí nos pasa a los funcionarios, y voy a ponerme en el ámbito del funcionariado del gobierno, en que nos instalamos en la desconfianza, pero la desconfianza entre administraciones ya, o sea, es una cosa que es verdad, que hay de utilizar administraciones que dan motivos, es sobrado. Sí. Y hemos pasado de un proceso donde primero el urbanismo era muy complicado, teníamos una ley muy buena del año 56 que se tardó mucho en cambiar y luego no sé si ha mejorado o no, pero entramos en un periodo donde se empezó a legislar mucho. Nunca se llegó a sofisticar tanto el tema del planeamiento como ahora. Ahora mismo tenemos un panorama donde hay un montón de legislación, no solamente urbanística, de ordenación del territorio, sino incluso sectorial. Todas inciden de manera más prevalente sobre otras. Y tal. Es un guirigay tremendo. Y para acabar de complicarlo todo, aparece la judicialización de los asuntos en los que intervenimos los técnicos o jurídicos en las administraciones. Con lo cual, resulta que la sensación que yo tengo es que incluso la institución jurisdiccional premia a los noístas, a los que ponen pega, porque eso se van tranquilos a casa, y castiga. Estamos viendo, estoy viendo ejemplos muy recientes, al que tiene el atrevimiento de dar un conforme a algo con respecto a la legislación y a todo esto el infractor, que es el que ejecuta, que además efectivamente es malvado en los casos en que venimos conociendo de cuestiones judiciales que todavía están, digamos, sub judice, resulta que infringe, hace abuso de confianza, infringe la autorización que se le concedió, se pasa a 3 pomos y medio, pero ese se va de rosita. Sí. Y eso lo que hace es complicar mucho más cuál es la intervención de los técnicos en el tema. Porque instalarte en la desconfianza, el firmar un no, te hace ir mucho más tranquilo a casa que cuando firmas que te queda 10 años. Y aún estando jubilado te pueden llamar todavía para que vayas a declarar. O sea que es tremendo. Sí, lo que apunta Pedro es muy importante y todos conocemos muchos ejemplos. Hace poco tenía ocasión de mantener una conversación privada, veréis que se está grabando y yo la voy a contar, con un magistrado en excedencia. Y tenía que ver con cuestiones de índole judicial vinculadas con el ámbito urbanístico, la administración pública, y estamos hablando de un funcionario ejemplar. Y pues que tuvo mala pata en primera instancia, lo condenaron a una pena de prisión, afortunadamente en segunda instancia lo absolvieron, y me decía este magistrado que se estaba muy triste, decía, hombre, afortunadamente las cosas se han puesto en su sitio, pues su actuación había sido impecable. Dice, no, estoy triste porque ahora es cuando empieza a ser un mal funcionario, porque ahora psicológicamente antepone el no y su seguridad a la creatividad jurídica. Era una persona que conocía la legislación urbanística, que la aplicaba estrictamente, pero con conocimiento, con creatividad. No era un mediocre. Entonces ahora, como bien dice Pedro, ahora los timoratos, los mediocres, el no por delante. Y entonces este magistrado lo expresaba con verdadera tristeza, es que ahora hemos destrozado a un funcionario porque no se le puede exigir más que piense en sí mismo por lo desgraciado que lo han hecho. Hay un artículo en el Código Civil que a mí me gusta recordar siempre, que es el artículo 3, que dice que las normas se interpretarán según el tenor literal, sus palabras, pero dice la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas hace muy difícil lo que apunta Pedro, el ejercicio con tranquilidad del servicio público vinculado al urbanismo. Rosana, que es paisana aquí de don Mario, tiene una canción muy bonita que dice que no se puede vivir con miedo. Y yo les invito a que vivan sin miedo. Escuché la frase esta semana, muy bonita, que dice que ya es hora de que el miedo cambie de mano. Efectivamente, pues yo me adhiero a esa. No se puede vivir con miedo. El servicio público es algo fantástico. El urbanismo no es algo tétrico, lo que pasa es un gran desconocido. Y yo creo que hay una forma de contribuir a cambiar ese clima. Y antes lo apuntaba el compañero de Tacoronte. Es la transparencia. Yo, por ejemplo, en una charla que espero dar en octubre, una de las cosas que defiendo es, igual que la legislación de contratos creó el perfil del contratante, yo defiendo que se cree el perfil urbanístico municipal, donde en una página de acceso público indiscriminado figuran automáticamente todas las actuaciones comunicadas, todos los enterados, todas las licencias de obras que se otorguen y todos los datos urbanísticos. Es decir, que eso va a garantizar el 100% de transparencia y de accesibilidad para todo el mundo. Creo que ese perfil urbanístico equiparable al perfil del contratante, es decir, oye, fulano ha solicitado una licencia de obras para un inmueble catalogado. Ahí lo tiene usted publicado automáticamente y usted podrá acceder, conocerlo, alegar y tal. Cambiar las formas tradicionales, no. Lo anuncia el boletín oficial de la provincia, pero no, lo tiene usted en la página municipal. Y si usted tiene preocupación, y ahí tiene usted todos los informes, y usted tiene todo a tiempo y reacciones si quiere usted a tiempo. Y después hay algo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar los programas de oposiciones para el acceso al cuerpo de fiscales y de jueces y pasar de los 20 temas, yo creo que por lo menos a 80 o 100. Sería muy importante. Pero, insisto, el urbanismo, hay malandrines en todos lados, hay sinvergüenzas en todos lados, pero desde luego son minoría. Don Vicente Garrido, el fiscal jefe del TSJ, en unas jornadas en Correjo lo dijo perfectamente, aplicó la estadística, dijo, oiga, pues si coamos 100, 80 mueren por el camino, de los 20 que avanzan, solo 5 terminan en condena. Oiga, pues estadísticamente quiere decir que la gente que se dedica al urbanismo no son una panda de chorizos ni nada que se le parezca. Pero sí, insisto, transparencia toda la que se pueda. Y le decía a los técnicos, para agilizar al ciudadano, facilitarle la labor, bueno, la burocracia que me han dado, y quería saber su opinión al respecto. De si puede ser un solar, la limpieza de eso por una... En medio minuto, depende de los medios que emplee. Entonces, normalmente será un acto de enterado, nada más. Ahora, si resulta que va a meter un bulldozer para quitar con una pala mecánica toda la cubierta vegetal, pues no, porque ya necesitaré un acto comunicado, me dirá cómo y tal. Pero para mí, normalmente, un desbroce de una parcela es, fíjate lo que te digo, ni siquiera un acto de enterado. Vaya usted, limpie y le felicito. Como máximo, un acto de enterado, salvo que por la envergadura de los medios a emplear requiera como mucho una comunicación previa y me dé tiempo a reaccionar. Podemos tener luego la oportunidad en la mesa redonda final de seguir hablando sobre este interesantísimo tema. Gracias, Miguel Ángel.